Vamos a dar inicio a la lectura orante de la palabra de Dios, ya en el tiempo ordinario, martes del tiempo ordinario, primera semana del tiempo ordinario. Vamos a suplicar a Dios que nos ayude con la luz del Espíritu Santo para poder meditar, leer, comprender y hacer vida de esta palabra que vamos a escuchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer San Marcos, capítulo 1, versículos 21 hasta el 28. Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos ahora ya en el tiempo ordinario, en los días de la semana del tiempo ordinario. Leemos inicialmente el Evangelio de San Marcos, lo vamos a ir leyendo así en forma continuada. Posteriormente vamos a leer también el Evangelio de San Mateo y luego al final leemos también el Evangelio de San Lucas. Esto durante las misas de los días de lunes a sábado por la mañana, la semana. Ya el domingo ya es una lectura distinta, el ciclo dominical de 3 años, el ciclo A, B y C. Y en el ciclo B también se lee el Evangelio de San Marcos, como ahorita lo estamos leyendo, pero en los días de entre semana. Y bueno, pues es un evangelio sencillo, breve, 16 capítulos. Algunos piensan que es el primero que se escribió, tal vez partiendo de alguna otra fuente también, una fuente común que pueden tener con los otros evangelistas. Y también es un evangelio, bueno, pues que es el anuncio inicial, la presentación del misterio de Cristo que muere por nosotros, que es crucificado, que resucita al tercer día, pues aparece aquí. Es el evangelio del querigma, del primer anuncio, la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, bueno, en esta parte inicial, todavía el primer capítulo, tenemos nosotros como una jornada de Jesús, un día de Jesús, en concreto un día sábado. El sábado es un día muy especial para el pueblo de Israel, es el día de descanso. La palabra sábado viene del hebreo, de Shabbat, y quiere decir descanso. Y bueno, pues es el día también de reunión, por eso se dice aquí que Jesús entró en la sinagoga, en griego, es una palabra griega, sinagoga, versículo 21, estamos aquí, entró en la sinagoga, Eisten Synagogen Ridasken,
y en la sinagoga enseñaba, dice aquí el Evangelio, la sinagoga de Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad donde el Señor va a desempeñar gran parte de su ministerio. Recuerden ustedes que en algún momento Jesús va a hacer imprecaciones contra esta ciudad también. Hay de ti, ¿verdad? Cafarnaúm, hay de ti Corosaín, hay de ti Betsaida, y tú Cafarnaúm piensas que vas a ser exaltada hasta el cielo. No, porque es una ciudad privilegiada en cuanto que Jesús desempeña una buena parte de su misión pública ahí, una ciudad ahí a la orilla, pues, del mar también de Galilea, y bueno, ahí Jesús acude también el sábado a la sinagoga, ¿verdad? Como decía, sinagoga viene del verbo griego sinagogeo, que es reunir. Entonces la sinagoga es el lugar de reunión. Los judíos tienen sinagogas, son los lugares donde se reúnen los sábados especialmente para proclamar la palabra de Dios, escuchar las lecturas de los profetas, las lecturas de la Torá, la ley de Dios, y las explicaciones que les dirigen los maestros de Israel, los rabinos. Entonces Jesús también, como buen judío, estando en Cafarnaúm, llega el día de descanso, el día sábado, día consagrado al Señor. No se podía trabajar, era un día para dedicárselo, consagrárselo a Dios, como separárselo al Señor de los días de la semana. Entonces llega Jesús y entra en la sinagoga, dice aquí, ahí en Cafarnaúm, y se puso a enseñar, enseñaba ahí en la sinagoga Jesús. También como un maestro, está enseñando ahí dentro de la sinagoga. Y muy interesante que aquí en el versículo 22 dice que quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, asombrados de su doctrina, didaje, la enseñanza, la doctrina de Jesús, lo que Él está proponiendo, lo que Él está enseñando, causa admiración, asombro entre las personas que están ahí presentes. Se sorprenden, se admiran de esa enseñanza de Jesús. Y dice aquí, les enseñaba como quien tiene autoridad, exusía, autoridad, y no como los escribas. Interesante esto porque aquí se menciona esta autoridad, la doctrina de Jesús, la forma de enseñar, el enseñar de Jesús es como quien tiene autoridad, dice aquí el Evangelio, y a diferencia de los escribas, curioso, que eran los conocedores, especialistas también de la Escritura. Y al final del Evangelio, en el pasaje que estamos leyendo hoy, ¿verdad? En el versículo 27, después de que el Señor ha expulsado al demonio, dice la gente: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, ¿verdad? Nuevamente ahí, versículo 27, ¿sí? Nuevamente una didaje, otra vez, una doctrina, una enseñanza, una doctrina, enseñanza nueva, en este caso dicen, ¿verdad? Con exusía, ¿verdad? Con la autoridad. Entonces tenemos que se repite la didaje, la doctrina de Jesús en el versículo 22, reaparece en el versículo 27, y también esa autoridad con la que él enseña del versículo 22 reaparece en el versículo también 27, la autoridad. Muy, muy interesante esto. Es decir, Jesús manifiesta su doctrina y el poder que él tiene, la autoridad que él tiene, lo manifiesta en su enseñanza. Su enseñanza es con autoridad, pero también esto se manifiesta, esta doctrina y esa autoridad, cuando él realiza un signo de poder, que es la expulsión del demonio. Entonces, tanto cuando enseña, en la enseñanza, en la doctrina de Jesús, como cuando él realiza milagros, en este caso
expulsar un demonio, que es el primer milagro que nos presenta aquí San Marcos en relación a nuestro Señor Jesucristo, la expulsión del demonio, sanando a un endemoniado, ¿sí? Y bueno, pues ahí se muestra la autoridad que Jesús tiene. Primero, reflexionemos en esto, ¿verdad? Que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas un poquito tenían una autoridad pues que les daba como el título, a ser escriba, ser especialista ahí un poquito en la Sagrada Escritura, pero no es una autoridad que les venga de su propia persona. En cambio Jesús sí, ¿verdad? Jesús, su doctrina va con toda la fuerza, con todo el poder, con toda la autoridad. Hay una coherencia completa, o sea, lo que Jesús enseña se identifica con su propia persona, ¿verdad? Su palabra. Ojalá nosotros, ¿verdad?, vayamos tendiendo también un poquito a esto, ¿verdad? No solamente decir que creemos en Dios, que creemos en Jesús, que creemos en el Evangelio, sino que cada vez nuestra vida sea un reflejo más claro, ¿verdad?, de ese Evangelio, ¿verdad? Que la gente pueda ver en nuestra vida el Evangelio. Porque a lo mejor yo le cuento a alguien, ¿verdad?, le hablo a alguien de Dios, le digo, ¿verdad?, que hay que amar a Dios, que hay que amar al prójimo, pero luego en mi vida yo no reflejo eso, yo no soy tan caritativo, ¿verdad?, tan paciente, tan amoroso con las personas, y a lo mejor ni con Dios, ¿verdad?, que no tengo tiempo ni para ir a la iglesia, para darle lo mejor de mí, ¿verdad?, para hacer oración, dedicarle un tiempo al Señor. Entonces, si yo quiero hablar de Dios, pues no tengo autoridad, ¿verdad?, porque mi vida no concuerda con lo que yo estoy predicando. La predicación tiene que ser coherente, ¿verdad?, con la vida que nosotros queremos, ¿sí? Y así debería ser, ¿verdad?, en la vida, en las personas, en la sociedad. Nosotros, ¿verdad?, en todo momento tendrían que vernos como auténticos cristianos, que nuestra vida sea una luz, ¿verdad?, en el ambiente, en la sociedad, y pues que haya como esa autoridad, ¿verdad?, de simplemente de alguien que nos ve, que sabe que se confronta de alguna forma pues, con Jesús, ¿verdad?, y con la doctrina, con el cristianismo reflejado en nuestra vida, ¿eh? Pero si nosotros llevamos, por ejemplo, una doble vida, que en algún ambiente somos muy cristianos y en otro ambiente pues no lo somos tanto, ¿verdad?, y consentimos ahí en tonterías y en palabras de doble sentido, y estamos ahí gozándonos, ¿verdad?, en cosas del mundo y cosas así. Entonces quiere decir que no estamos reflejando plenamente el Evangelio, ¿verdad? Sí, se decía de algunos santos, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, que toda su vida, ¿verdad?, era plenamente una vida evangélica, reflejaba verdaderamente en su vida el Evangelio, ¿verdad?, que lo llevaba siempre, y dicen que llevaba siempre al menos el Evangelio de San Mateo y se lo sabía de memoria, ¿verdad?, pero su vida reflejaba auténticamente el Evangelio. Y también Santo Tomás de Aquino, sí, personas que decían que a veces eran un poquito callados, que hablaban de Dios o hablaban con Dios. O sea, siempre que hablaban salía algo, ¿verdad?, de Dios, hablar de Dios, hablar de la bondad, del amor de Dios en Cristo, etc. ¿Sí? O hablar con Dios, hablar en la oración con Dios. Entonces una vida auténtica, no una vida como incoherente, ¿verdad?, una vida como doble vida, ¿no? Personas que a veces dan una cara en un lugar y en otro lugar dan otra cara. Entonces no, pensé que vivamos así, porque entonces tendremos autoridad realmente, ¿verdad?, cuando hablemos de Dios, cuando prediquemos, cuando anunciemos a Cristo, pues es la autoridad, ¿verdad?, de quien vive verdaderamente el Evangelio. Y curiosamente, ahí en la misma sinagoga, había precisamente, dice aquí la traducción de la Biblia, había precisamente en la sinagoga, en su sinagoga,
un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Entonces, ahí dentro de la asamblea, ¿verdad? Imagínense ustedes una celebración de la palabra de Dios o una misa y de repente ahí resulta que hay una persona ahí dentro de la asamblea, dentro de los hermanos, un endemoniado, ¿verdad? Una persona que está padeciendo y gritando y grita esto: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Verdad? Muy curiosa, ¿verdad? Esta forma, ¿verdad? De hablarle al Señor, ¿verdad? Que a nosotros y a ti, ¿verdad? Que a nosotros y a ti, y que nunca y soy, y es un Nazarene, que hay entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Le dice el demonio: ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. El demonio como que quiere enfrentar al Señor, ¿verdad? Como que se quiere alzar ahí, gritando, pero el Señor, fíjense, no dialoga con él, no entra en una conversación, en una explicación, ¿no? Simplemente lo va a callar. Dice aquí: Jesús entonces le ordenó, ¿verdad? No le pidió opinión, no. Ahí inmediatamente Jesús le ordenó, diciendo: cállate y sal de él. Le da esa orden de que se calle, que no siga hablando, perturbando a la comunidad, y que salga. La orden de salida de ahí del demonio inmediatamente. Y el demonio le obedeció, ¿verdad? Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, ¿sí? al endemoniado, a esa persona afectada por el demonio, imaginamos ahí ese momento donde una especie de convulsión, ¿verdad? Violenta, y el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él, ¿verdad? Dio un fuerte grito y salió de él. Entonces ya se manifiesta esa salida del demonio de una forma así fuerte, crítica, con esos gritos, ¿verdad? Con un grito muy fuerte aquí en este caso, ¿verdad? Y sale de él como el Señor le había ordenado: ¿verdad? Sal de él, ¿verdad? Sal de él. Y aquí dice, se cumple lo que el Señor le ordenó, ¿verdad? El demonio dio un fuerte grito y salió de él. Y entonces la gente por eso se asombra, ¿verdad? Porque ha dado una orden ahí al demonio. Jesús no ha tenido que hacer un circo, un show para sacar, para expulsar al demonio, ¿verdad? Que hay personas en algunos grupos religiosos que hacen esa dramatización, ¿verdad? Esos circos, esos shows, ¿sí? Para supuestamente expulsar a los demonios, y entran como en trance y un griterío y demás, ¿no? Aquí Jesús es una orden llena de poder con la cual Él expulsa al demonio. Por eso la gente se asombra, dice aquí el versículo 27, todos quedaron asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Ahí está, una orden de Jesús, cumplimiento inmediato, el demonio salió de él. Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Y dice esto: manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Pienso que a veces los demonios son más obedientes que nosotros, ¿verdad? El Señor nos manda tantas cosas que hagamos y a veces no le queremos obedecer, ¿verdad? Le ponemos resistencia, ¿sí? Pero aquí dice que Jesús manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Se tienen que someter a la autoridad del Señor Jesucristo. Ahí está su autoridad, expulsando al demonio, en un signo, una señal, expulsando al demonio inmediatamente, y comienza a extenderse la fama de Jesús inmediatamente, pronto, en toda la región de Galilea, es el norte de la Tierra Santa. Bueno, pues ahí está, ese es el primer milagro que nos presenta San Marcos de nuestro Señor Jesucristo, pues que refleja su poder, su autoridad sobre el maligno, ¿verdad? El Señor viene también a liberarnos de las opresiones, de las ataduras, de las seducciones del demonio. Nosotros, cuando somos bautizados, respondemos, o nuestros padrinos o papás respondieron a la pregunta: ¿renuncian ustedes a Satanás?
Y respondieron, sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Hemos renunciado a Satanás, a todas sus obras, a todas sus seducciones, a todos sus engaños, y Dios quiera que no nos dejemos nosotros manipular, engañar. Aprendamos que no podemos estar como dialogando con el maligno. Hay que ponerle frente, hay que ponerle alto al maligno cuando se presente en nuestra vida, cuando nos quiera seducir, cuando nos quiera engañar, saber inmediatamente cortarlo, no estar ahí, porque podemos caer en la tentación, en el engaño, en la seducción. San Ignacio de Loyola en esto es un especialista, y de su experiencia propia, ¿verdad?, nos sugiere, nos advierte cómo debemos nosotros de estar atentos para no dejarnos enredar, ¿verdad?, en las redes, en los engaños, en las seducciones del enemigo. Entre otras cosas nos ayuda mucho, como enseña San Ignacio, el demonio a veces actúa como un vano enamorado, alguien que quiere seducir a una jovencita, una muchacha de buen vivir, y con malas intenciones, ¿verdad?, quiere que todo quede escondido, quiere que todo quede oculto. Pero si esta jovencita le cuenta a su papá, ¿verdad?, o si una mujer casada, ¿verdad?, que quiere ser seducida por alguien, le cuenta a su esposo, pues el seductor se va a alejar de ahí inmediatamente. San Ignacio dice que también el demonio quiere que sus insinuaciones queden en secreto, quiere engañarnos, que no le digamos al confesor, que no le digamos a un director espiritual o una persona con experiencia en la vida espiritual, que no le contemos eso, ¿no?, para podernos hacer caer, para podernos engañar. Entonces ojalá aprendamos también nosotros, no estar dialogando con el demonio, cortarle inmediatamente y acudir, contarle al confesor, contarle al director espiritual o a alguna persona que verdaderamente nos ayude a nosotros a no dejarnos engañar del enemigo. Si no, el quien anda dialogando ahí con el malo, pues puede tropezar. Y también lo otro que decía yo que meditemos, pues que nuestra vida sea coherente con la doctrina que nosotros creemos, para que al enseñar, ¿verdad?, por ejemplo, una catequista, un delegado que predica la palabra de Dios, anuncia la doctrina cristiana, su vida tiene que ser coherente, ¿verdad? Anunciamos con las palabras, debemos de anunciar más con la vida, con las obras, ¿no? Y esa es la autoridad más fuerte, ¿no?, enseñar con la propia vida. Le pedimos a Dios pues que nos dé esa gracia de tener coherencia en nuestra fe para poder hablar de Cristo, y también que nos dé la gracia de no ser seducidos por el maligno, sino callarlo inmediatamente cuando se presente a tentarnos y no dejarnos seducir por el enemigo malo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buena jornada y gracias a los que nos han acompañado en esta transmisión.